¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Óscar Mondragón Canales. Antes que nada, agradecer al Centro de Desarrollo Fiscal eh, por la invitación a dar este curso, esta plática de facilidades de pago. Les platico un poco de mi trayectoria. Yo estuve trabajando en el Servicio de Administración Tributaria desde el 2002, febrero de 2002, hasta junio de 2025. Dentro de ese tiempo, pues tuve la oportunidad de trabajar en una oficina local, que en las que se llamaban en su momento la local de recaudación de Naucalpan. Después tuve la oportunidad de estar en áreas centrales de recaudación. Siempre, todos esos años estuve en recaudación. Y bueno, pues áreas centrales era un tema normativo donde se emitían todas las pues justamente la norma con la que tienen que trabajar las oficinas a nivel nacional y bueno, participar en a lo mejor propuestas a la miscelánea, propuestas de reformas al código y a partir de 2020, finales de 2022, pues ya me tocó estar como titular de una desconcentrada de recaudación que está aquí en Xochimilco. Después estuve en San Luis Potosí y pues ya mi último año estuve en la desconcentrada de Quintana Roo, que está ahí en Cancún. Y bueno, pues eh, me llegó la invitación y bueno, la tomé, me pareció una buena oportunidad de poder pues dar a conocer o compartir los conocimientos que se han adquirido, ¿no? Soy licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Tengo una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados y una especialidad en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial. Y bueno, pues el tema que les vamos a compartir este día va a ser el de facilidades de pago, específicamente la reducción de multas y recargos previstos en el código. No obstante que la legislación fiscal prevé otro tipo de facilidades, prevé otro tipo de estímulos, ya sea por un decreto o o dentro de la misma miscelánea o reglas de comercio exterior, pues esta plática está enfocada exclusivamente a las multas y recargos que se prevén en el Código Fiscal y bueno, también vamos a abordar el tema de pago a plazos. Bueno, como les platicaba antes de empezar, como exfuncionario público, pues tengo ciertas restricciones y tengo que cumplir con ciertos, que no vaya a haber un conflicto de interés, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, les voy a leer una cláusula solo para excluir cualquier responsabilidad, ¿no? Si el expositor participa en esta plática exclusivamente a título personal, con fines informativos y académicos, no representa intereses privados ante el Servicio de Administración Tributaria, ni utiliza, revela o divulga información confidencial o privilegiada obtenida durante el ejercicio de sus funciones como ex servidor público. De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se respeta la restricción legal consistente en la no utilización de información privilegiada durante el año posterior a la conclusión del cargo público. Asimismo, se aclara que el artículo 60 de dicha ley no establece limitación alguna para que ex servidores públicos desempeñen actividades profesionales en el sector privado una vez concluido su encargo, siempre y cuando no se infrinja la reserva de información ni se configure el conflicto de interés. Bueno, ahora sí, ya una vez dicho esto, eh, agradezco a todos los compañeros. Ojalá ahorita podamos saber más o menos cuántos están conectados. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a comenzar con la plática. Si tienen dudas, bueno, pues ya me las van a ir pasando y con gusto las vamos atendiendo, ¿no? Vamos a ver 8 temas. Lo que es la reducción de multas por pronto pago que establece en el código. Vamos a platicar un poquito sobre
La reducción de recargos conforme al artículo 21 son casos muy, muy especiales. Son la minoría de los casos que se llegan a presentar porque son cuestiones de convenios internacionales, ¿no? Pero ahorita lo platicamos un poquito más a fondo. Reducción de multas ante Prodecon. Reducción de multas conforme al artículo 74 del Código Fiscal. Reducción de multas y recargos de acuerdo al 70A del mismo ordenamiento. También vamos a platicar del estímulo previsto en el 34º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, que ya está por concluir, ya estamos a menos de 3 meses de que concluya el año, pero todavía hay forma de beneficiarse de este estímulo, ¿no? Vamos a cerrar con pago a plazos, de acuerdo al artículo 66 del Código y 66A. Y hay un tema ahí que es como un regalito que le agregué, no es propiamente facilidades de pago, pero pues van a ver que tal vez no es muy claro este tema de pagos a cuenta, pero más adelante vamos a ver que nos va a apoyar incluso para el tema de restricción de sellos, ¿no? Bueno, empezamos con el tema de reducción de multas por pronto pago. Este tipo de reducción pues solo aplica, justo como lo dice, por pronto pago, ¿no? Para contribuyentes que están en ejercicio de facultades de comprobación. El mismo código, en especial el artículo 76 del código, pues dependiendo en qué momento se corrija la condición para tener esta reducción, es que se corrijan estando antes de que concluya la revisión la autoridad, dependiendo de los tiempos en que lo hagan, pues van a tener cierto porcentaje de reducción. También hay reducción de multas, aun cuando no estén en ejercicio de facultades, pero pueden tener una reducción cuando pagan dentro de cierto plazo que el mismo código prevé. Bueno, antes también de platicarles el artículo 76, comentarles en qué consiste los antecedentes de la reducción de multas. Ustedes sabrán que antes se le llamaba condonación. ¿Y cuáles eran los antecedentes de la condonación? Bueno, en el concepto de condonación, pues lo podemos ver aquí en la pantalla, que es una forma de extinción de las obligaciones fiscales. Dice, la condonación es el acto unilateral de la autoridad fiscal mediante el cual, en ejercicio de una facultad discrecional, libera al contribuyente total o parcialmente del pago de una obligación fiscal previamente determinada, sin que ello implique que la obligación nunca existió. Es decir, la condición para que haya una condonación, pues es que el crédito ya haya nacido a la luz del derecho, ¿no? Es en esencia una remisión de deuda por gracia legal, no un derecho del contribuyente. Esto es muy importante. Esta condonación la otorga el Estado, que bueno, ya ahorita ya no hay condonaciones. Ustedes recordarán, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de incluso a lo mejor de sus clientes o ustedes mismos haber pedido ese beneficio en los programas masivos de 2007 y 2008, que se llamaba el famoso programa Borrón y Cuenta Nueva. Y posteriormente en 2013 el programa Ponte al Corriente, ¿no? Ustedes sabrán que cuando entró el gobierno del presidente Andrés Manuel, pues hubo mucho revuelo en el tema de la condonación de impuestos, y tan es así que concluyó con la reforma al primer párrafo del artículo 28 constitucional, donde ya se prohíbe en definitiva la condonación de impuestos, ¿no? No así el tema de las multas. Todavía hubo un tiempo en que se siguió llamando o se siguieron trabajando la condonación de multas, hasta que ya después ajustaron, bueno, como no les gustaba el término de condonación, pues lo cambiaron a reducción, ¿no? Que para efectos prácticos y para efectos del contribuyente viene siendo lo mismo, ¿no?
Entonces, eh, lo cambiaron a reducción y bueno, si bien sigue habiendo la condonación de contribuciones, estas solo son en ciertos casos y estas están previstas en el artículo 39, párrafo primero, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación. Pero solo es para ciertos casos de protección de cierto sector de la economía o para protección de ciertos contribuyentes con motivo de, pues, no sé, catástrofes naturales, ¿no? Algún huracán, alguna tormenta, algún sismo. eh, Recientemente fue, si mal no recuerdo, el huracán Otis allá en Guerrero. Pues hubo ahí también un decreto donde se le dio ciertas facilidades a los contribuyentes. Eh, puede haber condonación de impuestos o facilidades de pago para diferirlo o para pagar a plazos aquellas contribuciones que por ley o por código no se pueden parcializar. Bueno, esto nada más era como un tema de antecedente para entrar de lleno ya al estudio o a la plática relacionada con la reducción de multas, ¿no? Como les comentaba, las multas o la reducción de multas se puede obtener cuando la autoridad ya inició facultades de comprobación. Pues el mismo artículo 76 les dice que puedes tener una reducción al 50% cuando estas son determinadas para contribuyentes que tributan en el título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Creo que aquí me faltó ponerle impuesto sobre la renta. Es título 4, capítulo 2, sección 2. Y si no estoy mal, son las personas físicas que con actividades empresariales. Luego dice el artículo 76, párrafo segundo, se paga una multa al 20% de la contribución omitida si se corrigen antes de la notificación del acta final o del oficio de observaciones. Esto se hace también de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en su primer párrafo del artículo 17. También ese mismo artículo 76 prevé y también nos remite al artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Dice, se pagará multa al 30% de la contribución omitida si se corrigen antes de la notificación de la determinación. Es decir, puede ser que sea antes de la notificación del oficio de observaciones, pues tienes un 20%, y si te corriges antes de que se emite la resolución definitiva, pues tendrás una reducción del 30%, ¿no? Después está el mismo artículo, en su párrafo séptimo, señala que se reducen en un 20% si se paga dentro de los 45 días a la notificación de la resolución de determinación de adeudos, ¿no? O sea, ya es un momento diferente, es el momento en que ya la autoridad ya concluyó la revisión, ya te notificaron tu resolución determinante, y si pagas dentro de los 45 días ya tienes por default una reducción del 20% de tu multa. Es importante que sepan que este tipo de reducciones no es necesario que la autoridad emita una autorización, una resolución de autorización. Ustedes simplemente piden que les den la línea ya con la reducción y la autoridad tiene la obligación de darles la línea de captura con esa reducción, ¿no? También el artículo 78 se trata de multas por errores aritméticos. Si se pagan dentro de los 15 días siguientes a que surta efecto la notificación de la diferencia, se reducirán a la mitad, es decir, a un 50%. Este tipo de reducción, pues insisto, no es necesario como solicitarla formalmente ante la autoridad, o sea, no es necesario meter un escrito que cumpla con todos los requisitos del código, que vaya firmado, que vaya su nombre, que tengan que meter su domicilio para recibir identificaciones, su RFC, no. A través de su portal, de la página del SAT, hay un apartado especial donde piden la línea, nada más tienen que señalar
que están en ejercicio de facultades y que se van a corregir. También tiene que haber cierta comunicación con auditoría, porque finalmente auditoría es la que conoce las cifras, ¿no? Digo, se las dan a conocer, pero también auditoría les tiene que decir de cuánto es la multa para que sepan el porcentaje de reducción y puedan pedir la línea ante el SAT y les puedan dar la línea, ¿no? Bueno, este es un tipo de reducción que, digamos, yo las llamo como de oficio, porque no es necesario que la autoridad emita una resolución de autorización, ¿no? Sino ya por ley ya tienen ese derecho, ¿no? Vamos a platicar ahora del tema 2, que es la reducción de recargos conforme al artículo 21 del Código. Este tema es, como les comentaba al principio, no es algo común, porque básicamente se da en contribuyentes que tienen partes relacionadas en otro estado, donde el Estado mexicano tiene un convenio de colaboración para evitar la doble tributación. Y es un tema donde, si, un ejemplo, ¿no? Si yo persona moral, tengo una parte relacionada, no sé, en Estados Unidos, y en Estados Unidos la base, o cualquier otro país, ¿no? La base para el pago del impuesto es menor, o más bien el porcentaje que se tiene que pagar es menor. Por ejemplo, aquí en México, las personas morales pagan el 30% de la utilidad que tengan. Y en Estados Unidos, no sé, o cualquier otro país pagan una tasa del 15% o 20%, es un ejemplo, ¿no? Obviamente la parte relacionada que está en el otro país pasa que luego le venden material o le venden insumos a México, donde la tasa es más alta. Pues ¿qué pasa? Les conviene que México gaste más, o la persona moral que está en México, pues tenga más gastos para poder erosionar la base gravable. Y en Estados Unidos o en cualquier otro país donde la base es menor, pues no pasa nada si tienen mucha ganancia, porque al final la tasa es menor y el impacto económico es menor. Pero no puede haber una venta de materiales o de insumos desproporcionada, ¿no? Que ahí es cuando entra la autoridad en el tema de precios de transferencia, donde revisan los, los precios justamente, y si detectan, porque tiene que comparar los precios pues digamos que en el mercado normal. Si por ejemplo yo México le compro a Estados Unidos llantas, pero aquí las llantas me cuestan 1,000 y el de Estados Unidos me las está vendiendo en 5,000, pues no, el precio no es normal. Entonces cuando entra la autoridad y dice, no, comparando precios con en otros mercados, tú tienes que haberla comprado cuando mucho, no sé, en 1,500, ¿no? Entonces ahí ya entra un tema de donde la autoridad de Estados Unidos ya a lo mejor ya le tiene obligación de devolverle al contribuyente que le vendió al de México. Y el de México tiene que presentar sus complementarias disminuyendo los gastos y pagar la diferencia de impuesto, ¿no? Entonces ahí el convenio es, si en Estados Unidos no le devolvieron, porque finalmente el que está en Estados Unidos va a tener que corregirse, y ya hubo un pago en exceso de impuesto en Estados Unidos por ese ajuste de precios, y la autoridad de Estados Unidos le tiene que devolver el impuesto. Pero si no hubo una devolución con pago de intereses, entonces el contribuyente que está en México puede pedir la reducción, porque finalmente él tiene que pagar más impuesto. Pero le puede decir a la autoridad, bueno, pues ya que hay un convenio con el país de Estados Unidos para evitar la doble tributación, pues, y está firmado bajo principios de reciprocidad, pues tú, pues ahora redúceme los recargos, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que se da poco, digo, a lo mejor ustedes tienen clientes que son grandes contribuyentes que justamente tienen partes relacionadas en otros
estados y bueno, sepan que puede haber una reducción de recargos en los casos en que ya la autoridad, en especial la autoridad que ve el tema de precios de transferencias y les determinó un impuesto a cargo, pues pueden pedir la reducción de recargos conforme a este artículo. La autoridad competente en este caso es la General de Recaudación a través de sus desconcentradas. Ellos son los que emiten la resolución, pero la opinión para si procede o no la reducción o si tiene que revisar si hubo un convenio o no, pues es la Administración General de Grandes Contribuyentes y también la Administración General de Hidrocarburos. Ellos son las autoridades que emiten esa opinión y ya recaudación recibe la opinión y dice, ah, ¿tú estás de acuerdo? Ok, entonces yo nada más emito la resolución, dame las cifras y yo emito la resolución de autorización, ¿no? Insisto, no hay muchos casos que se den. Ustedes revisan la página del SAT en contribuyentes publicados y acciones contra la delincuencia, van a ver que hay una lista de contribuyentes que en algún momento tuvieron condonación, reducción de recargos conforme al artículo 21 y no va a haber 5 o 6, no sé, no hay muchos casos de estos, ¿no? Pero bueno, se los quería platicar porque pues puede ser que en algún caso les toque, ¿no? También existe la reducción de multas ante Prodecon. Cuando ya iniciaron facultades, la mayoría de los casos de estos temas que estamos viendo es porque ya la autoridad, en especial la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal, ya inició facultades de comprobación, ya inició una visita, ya sea de visita domiciliaria, revisión de gabinete o una revisión electrónica. El contribuyente tiene el derecho de acudir ante Prodecon y si no está de acuerdo con las cifras que le están observando, llegar a un acuerdo conclusivo con Prodecon. En ese sentido, el artículo 69G del Código Fiscal les da esa opción, ¿no? Dice, aquellos contribuyentes que lleguen a algún acuerdo conclusivo con entre la autoridad fiscal y Prodecon, pues por única ocasión sus multas, las multas que procedan, tendrán derecho a una reducción al 100%. Bueno, aquí estoy viendo aquí las preguntas. Natalia León, excelente tema. Pregunta, hay que presentar una solicitud de reducción de recargos y actualización ante el SAT. El SAT nos genera las líneas de pago de dichos impuestos. Reducción de multas ante el IMSS. Bueno, lo de recargos ahorita lo platicamos. Ahorita estamos solo con multas. Ahorita entramos al tema de lo que es la reducción de recargos. Y el IMSS, al menos el SAT no las reduce, ¿eh? No sé si el mismo IMSS las pueda reducir. Digo, finalmente están las reglas de la miscelánea. Ellos se rigen bajo el código. Tendrían que también aplicar este beneficio. Pero bueno, si tienen dudas, más dudas, las vamos a ir leyendo y les vamos contestando. Bueno, ya como les decía, nada más lo que dice el código en su artículo 69G. Cuando un contribuyente suscribe un acuerdo conclusivo con la autoridad fiscal mediado por Prodecon durante el ejercicio de facultades de comprobación, tiene derecho por única ocasión a la reducción al 100% de las multas determinadas en dicho procedimiento. Es única ocasión, tienen que tener en cuenta que es única ocasión. Hay muchos contribuyentes que prefieren irse al beneficio del 74 o al 70, si es que les aplica, para no quemar este cartucho ante Prodecon, porque, insisto, es por única ocasión y entonces prefieren irse al 70 del código, ¿no? Ya si lo llegan a hacer ante Prodecon, confiando en que a lo mejor no van a tener algún problema posterior con la autoridad, y en una de esas lo llegan a tener, pues sí pueden tener reducciones, pero ya conforme al código, ¿no?
Bueno, pues al final el PRODECON tiene que emitir su acuerdo conclusivo y notificárselo a la autoridad y al contribuyente. Este tipo de reducción pues no da derecho ni a devolución ni a compensación alguna. Este es también, la verdad es que en la práctica, en lo que a mí me tocó, no vi yo muchos casos. Insisto, los contribuyentes luego prefieren pedir el beneficio del 70A o del 74 para no tener que quemar este cartucho. Pero bueno, sepan que también pueden tener este beneficio. Es un tema muy rápido, muy sencillo. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al artículo 74 del código. Su artículo 74 señala que la Secretaría de Hacienda puede reducir hasta en un 100% las multas por infracciones a las disposiciones fiscales o aduaneras, ya sea determinadas por la autoridad o autodeterminadas por el contribuyente. Con la presentación de la solicitud se suspende el PAE siempre y cuando hayan ofrecido una garantía, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No en todos los casos hay suspensión porque no en todos los casos el contribuyente ofrece una garantía, ¿no? Muchos se confían y dicen, no, pues presentas una solicitud de reducción y se va a suspender el PAE. Pues no necesariamente. Tienen que exhibir la garantía para que pueda suspenderse el PAE, ¿no? También el mismo artículo nos manda las reglas de miscelánea, ¿no? Dice el SAT podrá reducir las multas hasta en un 100% de acuerdo a las reglas que establezca conforme a la miscelánea. Es muy importante que sepamos distinguir entre multas les llamábamos de fondo y multas de forma. Las multas de forma pues son justo obligaciones que no implican un pago de impuestos, ¿no? Puede ser una multa porque no presentaste el aviso de cambio de domicilio, porque no presentaste una declaración a tiempo, porque no expediste comprobantes fiscales, etcétera, ¿no? El mismo código señala todos los supuestos por los cuales se te puede imponer una multa que no necesariamente tiene que ver con el pago de un impuesto. Esas se llaman multas formales o multas por obligaciones distintas a las de pago. Y las otras donde sí ya hubo una omisión del pago de la contribución, se determina una multa pues bueno, también el mismo código señala los porcentajes, ¿no? La normal es del 55% del impuesto emitido o del 50% en caso de agravantes o 30% dependiendo del supuesto en el que se hayan ubicado. Y bueno, ese tipo de multas, ¿no? Porque es importante distinguirlas porque la misma miscelánea señala qué porcentaje se aplican para unas y qué porcentaje aplican para otras, ¿no? Es importante también que sepan que hay multas de carácter administrativo. El SAT, de acuerdo al código, tiene obligación de cobrar todos los créditos fiscales. En ese sentido, hay autoridades administrativas federales que, pues a lo mejor en algún procedimiento, pues sancionan al ciudadano, no voy a decir contribuyente porque ante esa autoridad no son contribuyentes, pero puede haber una sanción económica. Ese tipo de multas administrativas no son susceptibles de reducir, porque luego sí llegaban solicitudes de, oye, redúceme la multa que me impusieron por la PIORPI, ¿no? La ley antilavado. Esa pareciera que es una multa fiscal, pero no, es una multa administrativa. Ese tipo de multas no se pueden reducir. Solo son las multas por infracciones a las disposiciones fiscales. Hay que saber qué es una disposición fiscal. Por regla general, pues está el Código Fiscal, la ley aduanera, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto ley del impuesto especial sobre producción y servicios, eh, no las multas, no las leyes administrativas, ¿no? No las que impone, no